¿Ya? Ok. Hola, bienvenidos a Padre Hijo Discuten Cómics. El día de hoy es Día del Padre. Feliz Día del Padre a ustedes. Y vamos a hablar acerca de Denny O'Neil. Esta es una edición especial con nuestro amigo Falange. Hola, Falange. Y Denny O'Neil Hola, Reyes. falleció hace 10 años. No, 10 días. 10 días. Ajá. Y Denny O'Neil es especialmente importante, yo creo, para los cómics, porque es de esta vieja escuela. Él él era un reportero y empezó en los años 60, ¿no? Como asistente editorial de Stan Lee. Y de ahí saltó a DC y... Lo conocemos por personajes como Ra's al Ghul, Ajá. entre otros. Ok. ¿Y qué nos puedes comentar de Denny O'Neil, Falange? Pues mira, es que de hecho es curioso porque obviamente en este punto ya tienen lo que viene siendo pues varias escuelas. O sea, Denny O'Neil murió de 88 años. No, menos. Tenía entre 82 y 81 años. O sea, sí, 81 años. O sea, Sí. muere de 81 años. O sea, y nada más para que se den una idea, o sea, Stan Lee murió de 101. No, Stan Lee le subes casi una década a todos. Stan Lee murió de 96 años. No, 95. 96 años. Bueno, te voy, es que son 15 años de diferencia. Y esos Sí. 15 años de diferencia son la clave, pues, porque O'Neil pertenece a una generación que ya crece siendo fan. O sea, es una generación que ya identifica el medio como personajes con los que él creció. O sea, gente como Jack Kirby, Stan Lee, crearon esos personajes. O sea, gente como no Stan tienen, Lee y como Jack Kirby son todavía estos empleados, ¿no? Estos ejecutivos que lo mismo les daba haber hecho eso que hacer publicidad o otro tipo de trabajo. Es que, pero la clave no eran ejecutivos, eran más, o sea, eran más como artesanos, pues. O sea, y si hubieran podido hacer obras de teatro y películas de cine, las hubieran hecho. Sí, no pero no lo era que había fueran trabajo, fans de algún personaje. De hecho, no, y lo que ellos creaban no así, sabían, ¿no? y lo que ellos no sabían lo que estaban creando, que esa es la diferencia con la generación de O'Neil. O'Neil ya está creando cosas que no solo sabe que es cosas con las que él creció y puede contribuir, sino que además ya está más consciente de lo que está haciendo con el mundo de los cómics y el mundo en general, que fue la gran aportación de O'Neil. A O'Neil se le considera, se le llama mucho a la era de O'Neil lo que viene siendo la era de la relevancia para DC. O sea, en DC había mucho estancamiento, no creativo, pero sí en cuanto a la forma de los cómics. O sea, en los cómics era, lo leo y la continuidad no importa, porque no, los personajes no cambian. No evolucionaban. Marvel cambia eso y cuando O'Neil va a DC hace eso. O sea, O'Neil, por ejemplo, agarró la Liga de la Justicia y fue el que se dio cuenta que Linterna Verde era un policía, que al Hombre Halcón era un policía, y básicamente convierte a Flecha Verde en un hippie. Okay. Entonces Flecha Verde se vuelve de buenas a primeras un luchador social y empieza a confrontarse tanto con Linterna Verde como con el Hombre Halcón, de por qué son unos policías opresores. Obviamente estamos hablando que cuando él lo hace, pues no es... O sea, de hecho fue, digamos que un poco choqueante, pero para los estándares modernos es muy tenue, muy tibio. Pero en su hecho, momento... el lenguaje, por ahí en internet circulaban mucho imágenes de sus historias sobre racismo, ¿no? O sea, de la gente burlándose un poco del lenguaje que se utilizaba. Pero era justo lo que dices, antes los cómics no trataban ni temas sociales ni temas de drogadicción. Él es famoso, de esa época, una de sus primeras historias famosas
es cuando Speedy se vuelve adicto a la heroína, ¿no? Sí, y es que de hecho él, es lo que te decía, esa es una idea que va trabajando en la Liga de la Justicia y luego decide moverse, bueno, o lo mueve, no sé cómo fue la decisión, pero termina en Linterna Verde y lo convierte en el título de Linterna Verde, Flecha Verde. Okay. Y es en Linterna Verde, Flecha Verde, donde inician estas historias, porque es muy famosa esa de la drogadicción, pero tienen otra, por ejemplo, en la que básicamente Jesús es crucificado por la industria aeroespacial. ¿Jesús? Sí, o sea, es que es un cuate que cura, que está tratando, es un pacifista, tiene barba, tiene cabello largo, está tratando de convencer a una gran empresa que por favor se retiren de una zona de plantas, no sé qué es, no sé si es un lago, un bosque, pero el punto es que está en contra de la contaminación. Y como está ganando mucho apoyo, pues básicamente lo matan y lo crucifican sobre una turbina de avión. Ahí te dejo tú cuál era la simbología. La simbología. Ok. Entonces, Linterna Verde, que usualmente era el calmado y el loco era el Flecha, termina destruyendo toda la base aérea. Ok. O sea, y esa época él hace mancuerna con Neil Adams y sacan, por ejemplo, esta maravilla, ¿no? El Superman Mohamed Ali, que le tocó hacer cosas, o sea, él es curioso porque tiene muchas historias en las que básicamente hizo historia. O sea, ese en particular es una historia bastante chistosa, o sea, realmente, pues la ves ahora y dices, pues a quién se le hubiera ocurrido, o sea, esto fue el Space Jam de su tiempo. Así o sea, es. Y es ese tema, o sea, ¿cómo vas a poner a Mohamed Ali, que era el gran peleador, pero no dejaba de ser humano, a pelearse con Superman, ¿no? O sea, como escritor no debe ser sencillo decir cómo llego a ese tema, ¿no? Mira, una cosa que tenía de interesante, al mismo tiempo que tenía unas ideas bien particulares, que si da tiempo se hablan de ellas, o sea, así como le gustaba hacer, digamos que cómics realistas, también entendía que el medio era inherentemente ridículo. O sea, y trabajaba con ello. O sea, porque de entrada estamos hablando que básicamente Mohamed Ali se metió ahí nomás muy en carácter, por bocón, o sea, porque es Superman y Mohamed Ali están en la calle, porque obvio Clark Kent estaba entrevistando a Mohamed Ali, de repente llegan unos extraterrestres, Clark Kent dice, ay, perdón, tengo que ir al baño, regresa Superman, y dice, ah, caray, ¿por qué Superman llegó cuando se fue Clark Kent? Y básicamente los extraterrestres dicen, necesitamos un campeón para saber si su planeta merece sobrevivir. Y claro, pues Superman dice, pues yo soy el campeón de la Tierra. Y Mohamed Ali le dice, óyeme, no, yo soy el campeón, yo me voy a enfrentar, pero Mohamed, tú no sabes, tú no tienes superpoderes, no me importa. Sí, y toda de hecho, Mohamed y Superman se enfrentaron en igualdad de condiciones, o sea, le quitaron los poderes a Superman. Exacto. Y toda la historia es lo que dices tú, o sea, sí te imaginas a Mohamed Ali, porque además los dibujos de Neil Adams son buenísimos, hablando y diciendo ese texto. Y también Denny O'Neil fue después, ¿no? De Flecha Verde que toman los títulos de Batman. En Batman, pues básicamente lo que mencionaba Alan, pues creó a Ra's al Ghul. Y cuando hablamos de las mejores historias de Ra's al Ghul, pues era básicamente eso. Todo lo que escribió Denny O'Neil es básicamente lo mejor que existe de Ra's al Ghul. Okay. O sea, y por crear a Ra's al Ghul, pues crea a Talia, que es parte muy importante del mito de Batman. Hasta el día de hoy. Ajá, y básicamente estamos hablando de que pues hizo algunas cosas, o sea, él básicamente recreó o sea, modernizó a Dos Caras, al Joker,
por una razón que realmente ya ni tenía importancia, pero decidió matar a Batwoman, a pesar que Batwoman técnicamente ya no existía. ¿A Katy Kane o...? A Katy Kane. O sea, de hecho es una historia particularmente, pues, rara, hasta, yo diría hasta un poquito fea, porque, pues, es nomás matarla por matar. Volvió a Tigre de Bronce un villano, y ya después un escritor llamado John Ostrander usó ese trauma para crear un mejor personaje. Okay. O sea, en Suicide Squad, pero sí, o sea, básicamente fue eso, o sea, y por ejemplo, cuando él ya estuvo a cargo de Batman, pues fue el que lo revitalizó diciendo cosas como que Batman era una leyenda urbana, o sea, que nadie creía que Batman fuera real, que después se burlaron mucho de ese concepto, que Batman nunca aparecía de día, solo de noche. Antes sí. Pues es eso, él decide que ya no va a ocurrir eso, y es lo que se llama un retcon. Un retcon es, digamos que mañana dices que tú nunca te has puesto pantalones. O sea, ese es un retcon. Oye, pero tengo fotos donde tú pones pantalones. No, eso se tienen que quitar. O sea, Denny O'Neil le da antes, y a lo mejor hasta él tuvo que ver con el tema de que Miller se quedara después con año 1 y eso, porque le da esas, o sea, rompe un poco con la imagen que había de Batman gracias a la serie, ¿no? Del 66, ¿es? 67. Bueno, lo que pasa es que la gente lo que no recuerda es que la serie era básicamente fiel al cómic, así eran los cómics. Exacto, o sea, era como un tono más campi, y lo que hace O'Neil es decir, no, esto va a ser algo más oscuro. Hay una historia donde Superman se come la kriptonita, ¿te acuerdas? ¿Esa también es de él? Él básicamente también hace eso, o sea, a él le toca revitalizar a Superman y toma decisiones bien severas. O sea, esa historia se llama Kryptonita Nevermore, Kryptonita Nunca Más. O sea, la idea que tuvo ahí es que básicamente, y es como por 20 números nada más, pero durante esos 20 números no existe la kriptonita. O sea, ocurrió una especie de explosión atómica y toda la kriptonita de la Tierra se volvió plomo. Ya no le hace daño. Ya no existe. O sea, la kriptonita ya no existe. Y el punto de la kriptonita era precisamente eso, que quería él como que presentar la idea de que lo que de verdad debía de tener a Superman era propia conciencia sobre qué tanto podía intervenir en las vidas humanas y no necesariamente quién lo podía agarrar a golpes. Ok. Porque eso era la kriptonita. O sea, la kriptonita en cuanto tú sacabas un pedacito del meteoro ese, o sea, ya Superman era, ¡ay, me muero! No me puedo ver. Sí, hasta la fecha, hasta Smallville y cosas así, ¿no? O sea, sí también es una debilidad media absurda que le han puesto los escritores, porque se supone que es mortal, pero pues realmente nunca hemos visto el efecto de que sea mortal, ¿no? O sea, para eso tendríamos que matar a Superman usando kriptonita, y eso no va a pasar. Otra cosa, por ejemplo, que hizo él, que realmente cuando lo hizo es un personaje muy, muy pequeño, pero es un concepto que evolucionó. Él crea junto con el dibujante a Leslie Tompkins en una historia que se llama No hay esperanza en el callejón del crimen. Okay. Y Leslie Tompkins es un personaje muy diferente al que terminó siendo, pero la idea está ahí. O sea, la idea es que alguien veló por Bruce en el momento que más lo necesitaba. Es una trabajadora social que se hizo cargo de él cuando perdió a sus padres. Y la historia ¿No? Y bueno, es que Alan no sabía, no conocía esa versión de Leslie Tompkins, que yo la conocí por año 2, o sea, que justo es eso, tiene hasta la clínica que después Bruce le paga, ¿no? La patrocina, porque precisamente fue quien lo ayudó en esos años. Y eso ya que ves de todo eso, eso ya va evolucionando, eso ya es la versión moderna de Leslie Tompkins. ¿Entonces Gotham es una farsa? Pues sí. Bueno, y entonces nada más para que quede claro, pues, el título es irónico, o sea, porque sí existe la esperanza en el callejón del crimen. O sea, y ya después, pues básicamente se convirtió en una figura materna para Batman. Así es. Luego
otro personaje que, por ejemplo, él tomó en DC es Question. ¿Quién? The Question. Question. Ah, El The que no Question. se ok. ¿Cara? Él venía de... Sí, o sea, porque Question es también de los personajes de Charlton. Ajá, y él había trabajado ahí, ¿no? Él trabajó, es que básicamente su relación en DC empezó cuando él trabajaba en Charlton y Dick Gordiano trabajaba en Charlton como editor. Ok. Cuando Dick Gordiano se va de Charlton, se lo trae con él a O'Neill. Ok. O sea, entonces, pues, o sea, obviamente es un personaje muy diferente. Algunos dicen que es aburrido, a otros les encanta. O sea, pero el cuestión de Denny O'Neill es bien diferente al de Steve Ditko. El de O'Neill es zen, está lleno de preguntas filosóficas. Es un poco más lo que vimos en Justice League Unlimited, ¿no? Pues de hecho no, porque el de Unlimited era una versión moderna y básicamente era una mezcla de ¿cómo se llama? El de los X-Files. Sí, ya sé quién me dices. Mulder. Scully. Mulder. Ajá. Mulder. Ajá. Mulder. Sí. O sea, era una mezcla entre Mulder y Rosach. O sea, un poquito loco, pero no tan loco. Y muy conspiranoico, pero sin llegar a ese nivel. Okay. O sea, es un personaje muy complicado de hacer y realmente no ha funcionado bien, pero esos son los personajes que él creó a Creeper. O sea, él vuelve a trabajar con Steve Ditko y hacen a Creeper en DC. Creó a Madame Web para Spider-Man. Hydro-Man, que son personajes, digamos que menores, pero que de algún modo se han permanecido, yo creo que por la caricatura de los 90. Ya van a O sea, sacar una película. Que la voz en los 90 la hacía la esposa de Stan Lee, de hecho. Ajá, y resultó que era un holograma el desgraciado al final. Pero sí, me costó una comida. Yo hice la apuesta que eran reales esos personajes en la película de Lejos de Casa. Ok. O sea, sí, o sea, eso fue lo que él creó, o sea, sí, si uno piensa las pocas o grandes cosas que creó, estamos hablando que, por ejemplo, creó a Hydro-Man, creó a Madame Web, creó a Yuri Koyama antes de que se transformara en Lady Deathstrike. Okay. Él tiene una historia particularmente querida en Iron Man, que fue cuando Iron Man perdió el control de su empresa por un personaje llamado Obadiah Stane. De hecho, creó a Obadiah Stane también, ¿no? Él crea a Obadiah Stane. Que es de hecho, es el primer villano Marvel, del Marvel Universe. Entonces, del Marvel Universe. Pues no es cosa menor tampoco, no es un villano. Esa historia fue por ahí del 200, ¿no? De Iron Man, el número 200. Con esa cerró, o sea, él básicamente lo estaba haciendo desde antes, pero sí, ya cuando es la gran confrontación de las armaduras, es ahí. Ok. O sea, y por ejemplo, así de lo que vienen siendo, pues te digo, sus grandes historias, está toda la trilogía de Ra's al Ghul, también lo que viene siendo la historia de cómo se llama, del nacimiento del demonio, que es básicamente el origen de Ra's al Ghul. Ok. Luego se volvió editor y eso fue, digamos, su etapa, su final, pero fue editor de Batman como por 20 años, ¿no? Le tocó toda la... Él escribe Venom, ¿no? Batman Venom. La historia donde... Él se pone el Venom. Donde aparece la fórmula. El esta veneno, que sí, la famosa droga que te vuelve súper musculosos. Ajá. Okay. Pero esa es una idea suya que después trascendería con Nightfall. Pues ¿no? bueno, es que recuerda que él estaba a cargo de todos los títulos de Batman. Y a diferencia de Superman, de la muerte de Superman, no surgió en base a una broma, o sea, sino que, oigan, esto fue un éxito. Así que ahora tenemos que hacer que todos nuestros personajes pierdan y cambien el manto por un rato. Entonces, pues él básicamente tuvo más tiempo de desarrollar la idea y pues fue
él y Chuck Dixon, o sea, porque Chuck Dixon tuvo mucho control al respecto, pero, o sea, sí, o sea, no hay que olvidar esto. Él creó con Joe Quesada a Azrael, en la espada de Azrael. Ok. Y Azrael terminó convirtiéndose en el reemplazo de Batman y después eventualmente obteniendo su propio título que escribió Dennis O'Neil por 100 números. ¿Escribió qué? Por 100 números. O sea, Dennis O'Neil escribió por 100 números a Azrael. Ok. Jimbo. Entonces mantuvo activo. De hecho, creo que su última aparición como escritor es en Detective Comics número 1000. Ahí hay una historia de Denny O'Neil. No sé si... Ahí está, Nightfall. Ajá. Aparece como editores con Scott Peterson. Sí, Denny O'Neil fue editor de Batman. A él le tocó, por ejemplo, la creación, o sea, no lo crea él, pero le toca encargar la creación de Tim Drake, por ejemplo, un nuevo Robin. O sea, creo que él dejó de ser editor de Batman por ahí ya de Terremoto. Debe ser más o menos. O al menos de los títulos principales. Probablemente se quedó con títulos, Shadow of the Bad, ese tipo de cosas, ¿no? Pues te digo que por lo menos, o sea, Azrael lo siguió publicando, pues, o sea, que era su título, que yo creo que ya era su pensión para DC, pues, porque fueron 100 números. Sí, claro. O sea, Sí. y de hecho, siempre quedó un dato curioso, o sea, a Dennis O'Neil le da un ataque cardíaco más o menos antes de que se publicara el número 100. Okay. Y entonces había o sea, la historia original iba a acabar con Azrael muriendo, pero les dio miedo a los editores de DC porque dijo, no, y si se nos muere Dennis O'Neil, ¿qué falta de respeto? Entonces dejaron así como entredicho que a lo mejor estaba vivo porque nunca encontraron su cuerpo. Ok. Pues sí. Pues eso fue nuestra... O sea, un escritor muy prolífico, o sea, que además pues siempre fue muy accesible con el medio. Fue la segunda... Creo que vino a México un par de veces, de hecho. A mí no me tocó verlo, no sé, Yo tampoco. ¿qué ibas a decir? Fue la segunda generación de escritores, ¿no? Pues eso es precisamente eso, lo que comentaba al inicio del video Falange, el tema de pasar el estandarte de ser un mero empleado de cómics a ser un fan que hace todo lo posible por entrar a la industria y de ahí hacer grandes cosas. O sea, ¿qué pasa cuando los fans toman el control de los cómics? Que ellos ya sabían el potencial que tenían los personajes para hacer las historias. Un poco lo que pasa ahora con Marvel Studios, ¿no? O sea, y lo que pensaba Stan Lee en su momento de esto a la gente le va a gustar. Entonces, tú como fan sabes que puedes explotar a Batman de cierta forma, a Daredevil de otra forma, a Superman de otra forma. Y ese es el gran cambio que viene en la época en la era de bronce de los cómics, ¿no? El que cada personaje empieza a desarrollar su propio, aunque es un universo compartido, pero sus propios personajes secundarios y todo. Entonces, eso fue, yo creo que Denny O'Neil tiene muchas contribuciones dentro y fuera de Batman, ¿no? Su Spider-Man no es tan memorable, pero todo lo que hizo, incluso tuvo un run también con Daredevil, que tampoco es tan recordado porque después de él llega Frank Miller y pues Frank Miller revoluciona por completo al pero es curioso pues porque es eso, o sea, la cosa es de que Miller opaca completamente todo lo que viene antes que él, pero de hecho, o sea, es O'Neil el que básicamente lo va transformando de una copia de Spider-Man a una copia de Batman, que es a lo que se asentó Frank Miller. Uh-huh. O sea, porque fue O'Neil el que se dio cuenta que Daredevil se prestaba por ser un personaje más oscuro, pues. Claro. Porque el Daredevil original, pues era Spider-Man, decía chistes, brincaba. Bueno, de hecho su traje era amarillo. Sí, de hecho todos sus villanos eran, o sea, o los compartía con Spider-Man o eran pues estos personajes igual de coloridos, igual de, o sea, no era la mafia y no era el no, y es que incluso
cuando era la mafia, era una mafia que podía ser el mismo personaje, pero el simple hecho de venir después de manera diferente. O sea, el Kingpin de Spider-Man no era este monstruo de maldad que era el Kingpin de Frank Miller, era Claro. chistosón, digamos. Tenía su bastón que echaba rayos. Su bastón que echaba rayos. Entonces ya desde ahí. Pues bueno, pues este fue nuestro video relativo a el homenaje a Denny O'Neil. Te agradecemos, Falange, que hayas estado con nosotros. Mucho gusto de estar con ustedes. Qué bueno que ya por fin estás poniéndole al ¿cómo se llama? A la postproducción. A la tecnología. A ver cómo nos va. Pues cuídense Bye. mucho y gracias por la invitación. Gracias por vernos.